Directo a Asturias, con Arantxa Nieto. Na folilla de San Pedro fui con la moza a bailar. ¡Ahí a bailar! ¡Hey, hey, hey! Atopé un tirosano y atiróme a un bardial. ¡Ahí va, que la quiere llevar al bailar! Tirosano, déjalo ya, que tú no sabes bailar. Tirosano, déjalo en paz, donde pares no queda rapaz. Tirosano, déjalo ya, que tú no sabes bailar. Tirosano, déjalo en paz, donde piches la hierba en una. ¡Todo Dios a bailar! Esta noche tuve de suerte, güey, me tocaba rimar. ¡Ahí, picarón! ¡Hey, hey! Pero vino un quirosano y ya llevó la del ramal. ¡Cuidado, que la vas a atrapallar! Quirosano, déjalo ya, que tú no sabes bailar. Quirosano, déjalo en paz, donde pares no queda rapaz. Quirosano, déjalo ya, que tú no sabes bailar. Quirosano, déjalo en paz, donde pises la hierba en una. Son las 7:10 de la tarde, estamos de vuelta en Directo a Asturias. Ahí suena pues el himno también y forma parte de esta sección, de este espacio. Un espacio donde ahondamos, donde nos sumergimos de lleno en la tradición y la cultura asturiana, en ese folk que nos define, como decíamos antes, con ese festival de la gaita de Villaviciosa, y una sección donde siempre tenemos a Teber. Bueno, a ver, hoy no le tenemos en el estudio, pero sí las tecnologías nos permiten tenerle y escucharle perfectamente. Teber, buenas tardes. Buenas tardes. Pues mira, hoy estoy aquí en Madrid. Sí. Que si a veces nos quejábamos del calor en Asturias, aquí esto es otro cantar, ¿eh? Aquí abrieron la puerta del calor y no la cerraron en todo el verano, ¿eh? O sea que todavía, fíjate, estamos en septiembre, aún se nota esa ola de calor en Madrid, ¿no? Sí, aquí esto, bueno, a ver, aparte que es todo ciudad, ¿no? Digamos que el asfalto te lo devuelve, ¿no? Pero bueno, es un buen momento, un buen lugar para recordar la figura de Ramón García Tuero, que es yo creo que es el primer gran gaitero que tuvimos en Asturias, que es el gaitero Gibardón. Bastante conocido porque lo contrató la firma de Sidra Gaitero para ir en el año 1889 a la Exposición Mundial de París, que es súper conocida porque fue el año que se hizo la Torre Eiffel, ¿no? Para esa exposición. Entonces es, digamos, la gran representación asturiana de la gaita que tuvimos a ese nivel internacional, que no iba a ser solo la única, porque también estuvo la exposición de 1900 también que se hizo en Francia en ese mismo año. Y la verdad que llevó a la gaita asturiana a una internacionalización que hasta ese momento no se había dado, ¿no? Que igual, pues eso, como hablamos muchas veces, ¿no? Que seguramente la gaita escocesa o la irlandesa, incluso la gallega, que pueden ser más conocidas a nivel de fuera, pues de repente apareció la asturiana y apareció una persona que lo hacía muy bien. A ver si intentamos recuperar esa conexión con Teber. Como bien nos dice, hoy no puede estar en el estudio pues abordando, ¿no?, esta sección en la que siempre intentamos viajar en el tiempo, recordando a grandes figuras de la historia, del folk, de nuestras raíces, de Asturias en definitiva. Y hoy pues la persona y el artista elegido era el gaitero de Gibardón. Estamos haciendo mención a Villaviciosa, esos orígenes, a el gaitero, ¿verdad?, que apostó por el talento de este gran gaitero, nunca mejor dicho, llevándole pues también como buque insignia, ¿no?, de Asturias. Teber, ¿te hemos recuperado? ¿Estás de nuevo ahí? Sí, estoy ahora aquí. Sí, os escucho ahora. Vale, perfecto. Retomamos esa conexión. Cuéntanos. Sí, pues nada, eso, no sé dónde me he quedado más o menos, pues eso, el gaitero Gibardón, muy conocido sobre todo en el exterior, pudo ir a la exposición de París de 1889, el año de la Torre Eiffel, y vamos a sentirlo, porque podemos sentirlo de las grabaciones de aquella, vamos a escuchar la Angreana Minera para ver si podemos escuchar cómo cantaba y cómo tocaba el gaitero Gibardón. Venga, vamos con ello.
emocionante, sin lugar a dudas, de ver este rescate, ¿no?, que has hecho de la Angriana Minera. Sí, sobre todo hay que pensar que estamos hablando de principios del siglo XX, una época en la que viajar era bastante complicado y gracias a ello, pues bueno, y aparte dentro de la promoción sidrera que hizo el gaitero Gibardón con el gaitero, pues imaginaros, fue a Francia, Alemania, Italia, Inglaterra y luego también en el continente americano, pues fue a Estados Unidos, a México, a Cuba, Puerto Rico, Chile y Argentina. Incluso en parte de la recopilación que hice de lo de los músicos de Proa Citeberga, que estuve leyendo la revista El Progreso de Asturias, que era una revista que se publicaba en La Habana y hablaban de la vida que hacían los asturianos allí y también de las cosas que podían venir de Asturias. El 20 de enero de 1926, el gaitero Gibardón fue a visitarlos a La Habana y para ellos fue un día como recibir a una gran estrella, que era lo que representaba el gaitero Gibardón para ellos, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo también una de las características que siempre lo definió fue que era capaz de tocar la gaita y cantar a la vez, era capaz de autoacompañarse, ¿no? Si lo pensamos así, sería como la interpretación asturiana de realmente un juglar, ¿no? Un juglar de esa Edad Media, ¿no? Pues él era capaz de crear esa atracción musical simplemente con su presencia, ¿no? Aparte de tocar, pues él también cantaba, ¿no? Era un bardo, también lo podríamos llamarlo así. Oye, tú como gaitero sabes que esto es muy complicado, ¿no? Esto de cantar y sí, tocar totalmente. la gaita. Actualmente que yo conozca, que sepa que hacen espectáculos cantando y tocando, yo creo que son dos ahora mismo, que puede haber más, pero bueno, que yo ya he visto así más públicamente, son Héctor Braga y el Praviano, ¿no? Porque requiere de un trabajo bastante potente, tanto ejecutando el instrumento como cantando, ¿no? Entonces, claro, que se dé las dos circunstancias no siempre se da, ¿no? Entonces, en este caso, pues tenemos nuestras versiones actuales del gaitero Gibardón en ellos dos, ¿no? Y podemos también ver esas interpretaciones como se hacía hace un siglo, ¿no? También era muy emblemática la pareja que formaba Gibardón con el tambor de la abadía. Una de las imágenes más reconocibles que tenemos de la gaita, que aparecen en muchos libros y a veces en muchos cuadros, aparece un gaitero y un tamboritero detrás la iglesia la iglesia de Covadonga, ¿no? Entonces, son ellos dos, ¿no? Que son casi icónicos dentro de la propia imagen que tenemos de Asturias, ¿no? Que son dos personajes que realmente nos marcaron ya no solo a los gaiteros de nuestra generación, que los vivimos ya con la distancia, ¿no? Pues a los siguientes, ¿no? Como pudo haber sido José Remíos Vega, que era el padre de Remis Ovalle y también de Remis, ¿no? Pues era un poco, ya os digo, fue la primera gran figura que tuvimos en la gaita y la verdad que con gran nivel, porque ya te digo que tenía un buen nivel técnico y luego aparte lo del tema de autoacompañarse, ¿no? Se nos complica un poquito escucharte, ¿Sí, pero sí, ahora sí, es que esto de las comunicaciones, ¿sabes tú? Y eso que estás en Madrid, ¿eh? Sí. Que no es culpa de Asturias, ¿eh? Que hay que dejarlo claro. Bueno, parece que tenemos problemas para... A veces se va y se viene. Se va y se viene. Damos paso al segundo tema, ¿te parece? Sí. Vale, vamos a escuchar el siguiente tema, sí. Me alegra y vos motiquines, que este año hay un buen maíz. Tengo yo una panera rodeada de maíz, carretera abajo va. En Santo Domingo entré y por Pedro Crespo Calvo carpintero pregunté. Dijo una señora que Pedro pregunta a usted, de arriba pel de baixo o perel de la arrabal. Que hay tres Pedros Crespos calvos carpinteros en lugar, hay tres Pedros calvos crespos que no quieren trabajar. Cantar de la panoya es un canto muy alegre, porque
seas tontona, no me seas tontona y dame pa' café. Ahí estaba el segundo cantar elegido, Teber, con La Panoya, ¿no?, como protagonista. Sí, que eso, que ya están ahí muy crecidas ya, el maíz, que lo tenemos ya ahí a la vera de las carreteras en muchos lugares de Asturias, ¿no? Totalmente. También viajando en el tiempo, ¿no? ¿De qué año es este corte que has extraído? Yo, si mal no recuerdo, son de las primeras grabaciones que hizo él. Entonces yo quiero recordar que este principio es del siglo XX. No me digas ahora mismo el año, que no lo tengo por aquí tal, pero bueno, ahí andamos. Porque las grabaciones que se hicieron también a partir de lo del viaje a París, ¿no? Que fue reconocido y reconocible, ¿no? Entonces, pues las casas de discos de aquella época que empezaban a grabar, pues lo solicitaban y él, bueno, pues fueron las primeras grabaciones que tenemos de gaita así en esas calidades, ¿no? Digamos, de estudios de grabación y todo lo que podía existir en esos primeros pasos de las grabaciones, ¿no? Y es muy interesante porque eso, aparece en la figura de él. Escuchábamos un poco siempre el juego de Ey Muller, lo de las panoyas, ¿no? Que siempre andamos siempre con el tema de sexualizar a veces las cosas, ¿no? Pero bueno, forma parte de un poco de la gracia de todo esto. Es muy curioso porque Ramón fue un músico autodidacta y la verdad es que era bastante culto porque él pudo participar y ser, como dice su propia biografía, un lector incansable, ¿no? Entonces, gracias a eso, estuvo relacionado con bastantes intelectuales y aparte tuvo una buena educación que transmitió a sus hijos, ¿no? No era muy habitual que los gaiteros pudiesen acceder a poder saber de música, ¿no? A tener estudios musicales. Normalmente siempre era una transmisión oral y era un trasladar nuestra música, nuestra información de padres a hijos, y en el caso de él también se pudo sumar esa parte musical que también habla, por ejemplo, el que pudo luego también el desarrollar ese canto, ¿no? Digamos que lo pudo trabajar. Resulta que en las romerías él solía tocar también el armonio, que se utilizaba para las celebraciones religiosas, y utilizaba el armonio y la gaita para cubrir las celebraciones, ¿no? Entonces, ahí hacía muestra de esa educación musical que tuvo. En ese caso, el armonio se lo enseñó a tocar el párroco del pueblo. Entonces, él tuvo esas capacidades y esas facetas, ¿no? de tocar algo más que solo la gaita, ¿no? Que eso le hizo pues eso, ser más completo incluso, ¿no? Pues también estuvo bastante ligado, pues eso, a las autoridades, a los artistas. Pues imaginaros toda la farándula que siempre a veces acompañaba, sobre todo en aquellas épocas, en cualquier actuación de esos niveles, ¿no? Pues él estaba por el medio metido, ¿no? Entonces andaba por ahí y también hacía uso del traje tradicional dentro como un espectáculo, ¿no? Incluso ahí pues le daban condecoraciones, pues eso, de sus visitas y demás, y las llevaba como si fuese un militar, ¿no? Llevando ahí las medallas que iba atesorando con sus cantares, ¿no? Pues hablando un poco así de las fiestas que tocaba él, el siguiente audio que vamos a escuchar es un canto a Llanes que va relacionado con San Roque, que es uno de los grandes de las fiestas de Llanes. Vamos con él. Al Oriente y a una fiesta de ese calendario estival de Asturias muy, muy importante, ¿no, Teber? Sí, él es de la zona de allí, de Arroes, de la zona de Colunga. Entonces, bueno, él ya se acercaba bastante ahí al oriente asturiano. Y también, si os dais cuenta, lo de la calidad del audio es a veces compleja, ¿no? Imaginaros, la gaita, si la tratáis de grabar alguna vez con un móvil,
lo más posible es que sature, ¿no? Que escuchéis un sonido súper intenso y a veces no se define. Entonces, con los medios que había, fueron capaces de encajar y meter la gaita en aquellos medios que os digo que no era nada sencillo, sobre todo por el volumen, ¿no? Si os das cuenta, cuando está la voz y la gaita, pues se nota la gaita bastante baja, ¿no? En comparación con la voz, porque si no la tapa entera y no hay manera de escucharla, ¿no? El gaitero Gibardón, por ejemplo, también después del golpe militar del 23 también tuvo bastante reconocimiento y en las visitas del general Primo de Rivera pues también estuvo por ahí tocando con él. Coincidió también pues con la reina madre de María Cristina. Bueno, la verdad que también con Alfonso XII. Él estuvo relacionado con las altas alcurnias, ¿no? de la política y de la gente del momento, porque él fue un personaje bastante reconocido, ¿no? Lo de Cuba también os lo decía, lo de la verdad que era espectacular el recibimiento que tuvo de él allí, que para ellos era recibir como pues a los futbolistas ahora mismo, si lo pensásemos un poco con el tiempo actual, ¿no? Y sobre todo porque llevaba la cultura asturiana hacia sitios que los que hasta ese momento no habían ido. Uh-huh. También, por ejemplo, ya estaba revisando ahora, hubo fonogramas que grabó en el año 1909, el 21, 1911 también, o sea que trabajó con la Columbia Phonograph Company General, imaginaros, él trabajó con Odeón también, con marcas que ahora mismo son muy, muy conocidas, pero en que en su día empezaban con sus primeros pasos y él estuvo allí. Entonces, para la gaita asturiana, la verdad que es súper importante que nos acordemos de vez en cuando del gaitero Gibardón, que, por cierto, podemos visitar un centro de interpretación que tienen allí en Arroes, en la casa que era de él, y podemos conocer más cosas de él, incluso podemos ver elementos que llevaba él de sus trajes o de su vida cotidiana, que es otro de los museos que igual no sabíamos que existía dentro de Asturias, ¿no? Muy interesante esta nota que nos acabas de aportar, Teber. Sí, porque podemos formar parte un poco de esa historia, ¿no? Podemos verla y casi palparla con los ojos, sobre todo, ¿no? El saber que eso existió ahí, que tuvimos un musicazo a principios del siglo XX, que sí que era el gaitero Gibardón, y resulta que todavía también tenemos sus grabaciones, ¿no? Que eso es muy interesante, que podamos mantener esos sonidos de nuestra historia para no perderlos. Y para escuchar el siguiente tema va a ser La Molinera, que también interpretaba él con la gaita y con la voz. Vamos con él. De la música que nos permite pues convertir, ¿no? Y transformar en eternos a ciertos artistas. Teber, me imagino que estarás de acuerdo, ¿no? Sí, incluso estaba revisando ahora cosas como históricas que hizo, que igual, como decíamos, que él en su tiempo no fue consciente, pero que lo vemos con el paso de los años y la verdad que era increíble. Firmó un contrato en exclusiva con la marca Columbia desde el año 1911 hasta el 1921. Estuvo 10 años con un contrato firmado con una discográfica y era un gaitero. Que a veces pensamos que son cosas de hace 4 días, ¿no? Y pues hace más de 100 años que lo hacían, ¿no? Uh-huh. Incluso él llegó a hacer uno de los hitos también que fue, también nos dio cuenta, que actuó en una de las primeras emisoras de radio que había en Alemania, y él también actuó y fue capaz de tocar. Que también es un hito, ¿no? Es decir, estuvo en una radio, de repente, y la primera gaita asturiana fue la del gaitero Gibardón. Incluso también, pues eso, formó parte de un repertorio de canciones de la Casa Pate que hubo en España, que normalmente eran, pues eso, música clásica, ópera, bandas civiles, militares o jazz, y de repente había, pues, aparte del repertorio así un poco más extraño, y aparecía folclore asturiano dentro de ellos, y era parte de lo que estaba haciendo él. Entonces, es increíble, pues eso, que con el tiempo que pasó son cosas que igual pensamos que llevan 4 días, ¿no? Lo de incluso el que lo podamos escuchar en Spotify realmente ahora mismo, ¿no? En canciones como las que tenemos ahora, la verdad que tienen un pasado.
costaba mucho hacerlos. El hacer estas grabaciones en esa época eran laboriosas, era una inversión que tenían que hacer las casas, y luego, bueno, ahí siempre hubo el apostar por los artistas, ¿no? Y tenía que tener nivel para poder llegar a esos públicos que tenían que vender, ¿no? Entonces, la verdad que gente como Gibardón hicieron una labor muy, muy importante de decir, aquí estamos, Asturias existe, y fuimos capaces de mostrarlo al mundo, ¿no? Que en esos primeros pasos, que también es muy importante, porque también fuimos capaces de mostrar nuestro arte a los principios, ¿no? Que luego está bien cuando llegó todas las revoluciones, ¿no? Que siempre aparecemos de una manera o de otra, pero que también estuvimos en los inicios, ¿no? Y eso fue el gaitero Gibardón, la verdad que un gran representante, una persona icónica que tenemos dentro de la gaita asturiana. Y ya tenemos el último tema para escuchar, que es una muñeira cantada, que también tiene en su repertorio. Pues despedimos con este tema, Tebes, si te parece bien, porque se complica un poquito la conexión, y te esperamos aquí, por supuesto, el próximo jueves. Sin problema. Por la tarde, de lunes a viernes, directo a Asturias en RPA.